¡Feliz vida! Bienvenido y bienvenida al canal de Diana Saavedra, donde te invito a hacerlo con miedo, desde donde estés y con lo que tienes integrado en tu ser. En este episodio de Hazlo con Miedo hablaremos sobre estos miedos que se presentan al momento de emprender. El día de hoy Jorge Donado nos compartirá su testimonio, su historia de cómo decidió dar ese paso, tomarlos como un gran compañero para ser un gran emprendedor el día de hoy. Bienvenido Jorge Donado, cuéntales a la comunidad quién eres, qué haces hoy, cómo te sientes de estar en este episodio de Hazlo con Miedo. Pues Vía, me encanta, muchas gracias a tu comunidad, es muy importante pues que iniciemos con este tema, me parece a mí, porque el tema de emprender se trata todo sobre ti. Es decir, uno no puede intentar emprender sin conocerse a uno mismo, uno no puede intentar emprender sin saber cuáles son sus miedos, uno puede intentar emprender sin saber qué es lo que quiere en la vida, sin saber por qué lo haces. Sin embargo, son temas que sí, como bien dijo Vía ahorita, si tú estás pensando en emprender y estás buscando este tipo de videos en YouTube, seguramente has consumido información que te dice, inicia con el por qué, antes de cómo. Conócete a ti mismo todos los días, ve adquiriendo nuevos hábitos que te permitan crecer como persona. Todos los temas de crecimiento personal. Emprender es moverte, es desarrollar tu propósito de vida. Decídelo y desarróllalo. Y pues realmente para hacer eso es lo que más miedo nos da en la vida. Para hacer lo que verdaderamente queremos en el corazón. Y ya les explicaré pues por qué. Yo no sé, ya me tendrá sus preguntas, entonces yo no me voy a adelantar mucho. Sí, este es un conversatorio en donde pues Jorge va a contarnos un poquito sobre esta experiencia y me llama mucho la atención, Jorge, que lo inicies como que el emprendimiento tiene que ver con el propósito. Estoy totalmente de acuerdo y sobre todo tiene que ver con nosotros mismos y es muy importante eso. Antes cuéntame, ¿quién era Jorge antes de que él tome la decisión de emprender? ¿Qué hacía Jorge? ¿Dónde estaba? Jorge era tú y tú y tú, tú y tú y tú y tú que están viendo ahí, un ser humano que nació sin un manual de vida, como todos, y que sencillamente recibimos instrucciones acá. Y yo fui muy juicioso y seguí todas las instrucciones. Mi historia, nací en Colombia, ciudad costera Barranquilla, una vida muy tranquila, porque mis papás en ese momento tenían una fábrica de confección de ropa para niños, entonces económicamente en la casa habían recursos. Mis papás tenían una cabaña, entonces nos íbamos para allá los fines de semana. Mis papás tenían un buen carro, tenían la fábrica, entonces de vez en cuando nos dábamos unos viajecitos. Una buena clase media. Sí, ¿no? Clase media alta. Y mi colegio parecía un club a donde iba a practicar la selección Colombia de fútbol. Entonces se pueden imaginar, ese fue mi crecimiento hasta los 9 años. Ventaja ahí fue que realmente yo no vi dificultad a nivel familiar, que sí es algo con lo que es unas primeras instrucciones que tu cerebro va recibiendo, ¿no? Si yo en mi familia veo esa dificultad, yo empiezo a generar en mi cerebro, a acumular unas vivencias, a irlas registrando en la biblioteca de mi mente ya como dificultades, como verdades de esta vida, que hay que pasar dificultades para poder llegar a tener, o pasar dificultades, lo más difícil, para poder llegar a ser. Cuando ser, ya eres. No necesitas ganarte la vida ya la tienes. Entonces, mis inicios pues no me limitaron tanto. Puede que sí, por ahí de vez en cuando yo haya escuchado a mi papá decir, no alcanza para esto o no alcanza para aquello. Discusiones con mi mamá. Eso ahí empieza a limitarme. Yo no alcanza para qué, por qué. Pero más allá de eso, bueno, realmente no tenía mucho. Cambió todo cuando a finales de los 90 China empezó a exportar de China para Colombia muchísima ropa. Apertura económica, lo cual quiere decir que la fábrica de mis papás tuvieron una competencia genial. Y ellos no pudieron lidiar con esa competencia. Y aquí va para los emprendedores. Si tú estás solo en el camino vas a encontrar muchísimas dificultades, todas ellas aprendizajes, si sabes verlas desde el punto de vista correcto. Pero si no estás listo, si no tienes la información correcta, si no estás preparado aquí mentalmente para lidiar con todas esas dificultades, pues te vas a hundir. Esa es la realidad. Y eso les pasó a mis papás. La competencia para ellos fue muy grande, no estaban preparados, tal vez no tenían tampoco el conocimiento y tenían sus falencias ya antes, sin la competencia. Eso fue catastrófico para ellos, la empresa quebró
¿Por qué? Porque los almacenes pues empezaron a comprar la ropa de China. Lo que ellos fabricaban, su momento cúspide de todo el año era el tema Halloween. Halloween y los colegios. Y claro, China empieza a mandar disfraces y disfraces muy económicos y ellos quedan fuera del mercado. En ese momento entonces ya mis papás empezaron a buscar una solución. Ellos decidieron seguir el consejo de unos amigos para viajar a la capital, a Bogotá, y seguir en el mundo de la confección, pero ya fabricando pues para unos contratos que ellos tenían allá, los amigos de mis papás. Entonces cuando llegamos a Bogotá, ya esa historia cambia, porque ya yo empiezo a ver la lucha de mis papás por mantener un estilo de vida. Al ir a Bogotá, tenían que llevarnos a nosotros, 3 hijos, siendo yo el menor. Yo tenía 9 o 10. Yo estaba en quinto de primaria en ese momento. Mi hermana ya iba entrando a la universidad y pues mi hermano estaba por ahí en bachillerato. Cuando llegué a Bogotá y ya vi el cambio, digamos, de ambiente, Bogotá en los 90 era una ciudad realmente caótica, masiva, muchísimo. Toda la mayoría de gente que está buscando oportunidad en Colombia se va para Bogotá. Por ser la capital. Claro, por ser la capital. Eso pasa, creo, en todos los países. La plaza es mucho más grande para buscar empleo. Había mucha inseguridad en esa época porque estábamos viviendo la época del narcotráfico. Y yo vi un colegio que ya no era. Me pasaron del mismo colegio de Barranquilla, sede Bogotá, pero el colegio ya no era el club campestre. Era una cajita de fósforos en un barrio que alguna vez fue bueno en Bogotá. Sí, el buen barrio de Bogotá. Pero con ese crecimiento exponencial de Bogotá, lo que era norte ya quedó casi a ser centro. Era la calle 63 y el norte ya era calle 180. Entonces, donde estaba ubicado el colegio, ya lo que yo veía era gamines, prostitutas, burdeles y una cantidad de buses, tráfico, polución. Por esta inseguridad el colegio tenía, me acuerdo que arriba tenía alambre de púas. Pues sencillamente la gente, los estudiantes tenían otra forma de ser. Y eso a mí todo me empezó como a afectar en una forma de cuestionamiento. No personalmente, no me afectaba realmente personalmente. Yo nací con una forma de ser muy alegre, que realmente no me afectan las situaciones. Yo tenía esa alegría interna, es más, esa alegría más bien yo la emanaba. Y de hecho, mis compañeritos, yo no sufrí realmente de bullying. Mis compañeritos, por el contrario, me acogían. No, siéntate aquí. Al ser yo el niño diferente con el acento costeño, pues tenía una buena vibra y me acogían y me acogían. ¿Cuántos años tenías ahí? 10. 10 años. Sí, 10. 10 años. Y wow, ahí, yo te decía de 14 años, pero... No, de 10 años. Y yo lo que viví en Barranquilla fue una niñez de la cual la verdad tengo muy pocos recuerdos, unos cuantos amiguitos que empecé a tener en el barrio. Yo era muy tímido, yo la verdad no salía, por ejemplo, a jugar fútbol en la cuadra. Para mí eso era muy brusco. Fue en Bogotá donde vine como a desarrollar más ya en mi adolescencia, vine a desarrollar más toda esa parte de timidez y la dejando atrás. Pero en el trasfondo de todo eso yo iba viendo el tema de emprendimiento de mis papás. Porque yo decía, bueno, mis papás no eran empleados cuando yo nací. Yo más adelante me vine a enterar que ellos eran empleados en el inicio de su historia. Y voy viendo cómo están sufriendo ahora por mantener un estilo de vida, porque poco a poco empecé yo a entender cuánto pagaban mensualmente por mi educación. Y que no era yo solo, sino que éramos 3. Que no era solo colegio, sino también universidad. Y que no era solo eso, sino también el arriendo de un apartamento de una zona también costosa. Y de esos temas como de los ingresos, de los egresos de la familia, ¿no se conversaba ahí? No. O si se conversaba yo no le ponía cuidado porque yo estaba en otra cosa, que es normal, pues tú de niño o adolescente, a menos de que tengas esa forma de ser, de estar muy despierto en aspectos numéricos, no. Ni les preguntaba, pues no me interesaba en el momento mucho, la verdad. Claro. Ni mucho ni poco, pero lo veía y empezaba a ver eso mismo sucediendo en la sociedad. Todo el mundo luchando, porque en Barranquilla yo iba más transporte, colegio, transporte, casa, transporte, entonces yo no veía la realidad. Allá donde estaba el colegio en Bogotá yo veía a la gente caminando, luchando, la inseguridad, el uno roba. ¿Por qué tanta violencia? Mi colegio siendo católico, yo veía que la enseñanza era del amor, Jesucristo, todo lo maravilloso de sus enseñanzas, pero en la sociedad, los católicos, cuando estaban en la calle o cuando estaban afuera de la iglesia, era un comportamiento que no iba acorde
empecé a ver el tema con los curas. No había una coherencia. No había coherencia. Empiezo a escuchar todo el tema del maltrato infantil y demás que se empieza pues empieza a salir a las noticias. Y tras de todo pues había mucha violencia por el tema de las drogas. Entonces, sígueme contando, Jorge, ¿cómo se da esta transición de la escuela a la universidad? Ahí continué en la escuela con un pequeño ingrediente muy importante, que es lo que yo le llamo la rebeldía positiva. Creo que era por mi forma de ser, porque me refugié en la música. Al ver tanta incoherencia, y sí, vi algo de sufrimiento dentro de mi núcleo del hogar, pues que yo nací en un hogar prácticamente perfecto y aquí empiezo a ver que hay mucho sufrimiento para poder mantener ese hogar perfecto y empiezan a suceder además las dinámicas de una familia, unión consciente. No, si nos han escuchado por ahí, no nos gusta hablar de familia, porque la etimología de familia es esclavos hambrientos. Estamos queriendo romper con eso. Entonces, en nuestra unión consciente había esa dinámica de que mi hermano estaba en su adolescencia, peleaba con mi mamá, ya mi hermana estaba en la universidad, estaba sufriendo de altos niveles de estrés, y yo la veía llorando y demás. Además de esto, la situación económica. Generó esto en mi confusión, pero encontré un refugio en la música. ¿Por qué? Por las letras. Porque yo realmente en esa época no encontré otro grupo de humanos hablando de algo similar a lo que estaba pasando en mi mente. Entonces los grupos de rock de que hablaban de la incoherencia de la sociedad, del tema que estaba pasando con la narcoguerrilla, específicamente en Colombia, de la incoherencia en lo que nos piden hacer como humanos en esta sociedad y lo que realmente tenemos en nuestros corazones. O sea, mucha protesta sobre la realidad, ¿ok? Ya más adelante yo vine a entender otras cosas. Sin embargo, a mí la música me acogió y además como estaba en época de adolescencia, yo era más loco que quién sabe qué. Yo salía, me iba a los lugares peligrosos de la ciudad para compartir con mis amigos, me metía a todos estos conciertos de rock, a los pogos, a exhalar toda esa energía que yo tenía dentro de mí, pero de forma alegre. Es decir, no me metía en drogas, no me metía, aunque habían en los conciertos muchos temas de violencia, muchos iban con puñaletas, con spikes, con cadenas, con botellas. Entonces conciertos aprovechan para hacer pelea entre pandillas. Yo me mantenía siempre alejado de todo eso, porque realmente yo estaba expresando una parte, pero dentro de mí siempre hubo mucho amor. Es más, en el momento de mi graduación decían: ¿cuál fue su personaje que usted admiró y mejor dicho, le cambió la vida? Y yo recuerdo que mis amigos decían: no, tal empresario, no, mi papá, no, mi mamá. Yo, pues la verdad, Jesucristo. ¿Por qué? De todos los que yo había visto durante mi educación, pues me pareció el ser más extraordinario hasta ese momento. Era mi sentir, era como por así decir, mi motivación más grande. En ese momento llegar a ser algo así como él. Entonces empecé a tomar libros, empecé a leer sobre personas espirituales. Recuerdo mucho el libro de Siddhartha Gautama. Recuerdo mucho libros como los de Lobsang Rampa. Estos son seres muy espirituales que me abrieron los ojos. Ya entonces empecé a pasar de la sola protesta, cuestionamiento, confusión, a encontrar respuestas. Entonces en ese momento termino la universidad, pero yo alrededor mío no tenía nadie con quien hablar de esto. Un profesor y un amigo eran los únicos que me dijeron: si hay algo de verdad ahí en eso, ten mucho cuidado, porque ya yo me estaba yendo muy profundo con temas como la proyección astral y demás, que son realmente peligrosos. Ya cuando yo iba para la universidad, no había dinero para la universidad. Yo me quedé, no preocupado, pero sí me quedé con un poquito en el aire. Me acuerdo que hice la prueba para una universidad estatal, que se llama la Nacional de Colombia, no pasé, y la iba a repetir en 6 meses. Yo dije, bueno, o me quedo a repetir esa prueba en 6 meses, o me voy a Estados Unidos, porque mi hermana ya se había graduado el año anterior, había terminado la universidad y no había encontrado trabajo acá en Colombia. Y yo dije, me voy a Estados Unidos a trabajar, a estudiar inglés. Iba como a probar, como a ver, no sé, quería aprender inglés mientras esperaba. Pero no sentiste ese freno porque no fuiste para la universidad en ese trance. Sí, sentí el freno porque obviamente a uno lo educan así, para ir como cumpliendo etapas y pequeños logros. Y si ya tú pierdes un año, yo perdí noveno, entonces eso fue un atraso tremendo, qué desastre, ¿no? Y si tú no vas cumpliendo, tú te vas sintiendo como que
no eres un humano pues de valor para la sociedad. Y claro, hubo un bajonazo, pero verdaderamente a mí me sirvió mucho no haber entrado directamente a la universidad, porque aprendí muchísimo de lo que no aprenden quienes van directamente a la universidad. Yo supuestamente tenía que ir al ejército, y la verdad en esa época yo no tenía cero ganas de ir al ejército. ¿Y era obligatorio o opcional? Ah, ¿y cómo hiciste ahí? Ahí fue donde empecé yo a descubrir algo que se llama manifestación. Nosotros de pronto pasamos por situaciones en nuestras vidas donde ya se están dando las leyes que hoy comprendo son universales. Hoy en día sé que es manifestación cuando veo en retrospectiva, pero resulta que yo no quería ir al ejército. Ya yo tenía en mente, porque sabía, ya a mi papá le habían negado el préstamo en el banco, y ya yo sabía que quería ir a Estados Unidos. Ir al ejército para mí era una pérdida de tiempo total, porque pues obviamente ya yo veía el tema. O sea, ¿qué sentido tenía para mí ir a entrenarme para una guerra? Ninguno. O sea, si yo estoy siguiendo a Jesucristo, no quería entrenarme para ni por la cantidad de cuentos que le meten a uno ahí para ir a servir al ejército, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento pues del reclutamiento, casi ya en filas, yo tenía 17 años, y cuando el general, comandante o lo que sea en ese momento dijo: pelotón, hay una nueva ley, así que por favor me levantan la mano todo el que sea menor de 18 años. Y yo, pues yo cumplo ahorita el otro mes. Mi sargento, yo. Salvado por la campana. Sí. Y me dijo: Donado, váyase para la casa. Entonces yo no hice más preguntas, yo sencillamente me fui para la casa. Pero resulta, sí, yo le dije al señor: yo cumplo ahorita el 2 de febrero, mi general. Me dijo: ¿tiene menos de 18 hoy? Sí, váyase para la casa. Entonces me salvé de esa partecita, pero era que dentro de mí yo realmente ya tenía instaurado que me iba a ir a Estados Unidos a estudiar inglés. Y era un sueño mío también, porque yo tenía todo este tema de la música entre mi cabeza. Y todas las bandas que yo escuchaba y toda la influencia que yo tenía. Entonces para mí era como natural irme a Estados Unidos a explorar todo eso. No sé a qué. Era explorar, sencillamente, era lo que yo quería. ¿Y en qué trabajaste ahí? Cuando llegué a Estados Unidos. Claro, ¿cómo fue toda esa travesía ahí? Porque entiendo que hasta el año antepasado estuviste laborando, ¿cierto? Sí, ahí empecé a trabajar como tal. Y fíjense que hasta aquí sencillamente voy adquiriendo información. Yo no tengo idea de casi nada en la vida. O sea, voy aprendiendo, voy viendo, voy observando, que creo que ustedes también se pueden ver reflejados ahí: niño, adolescente, confusión. Empezamos a ser adultos. A los 18 años ya somos mayores de edad, pero realmente de adultos responsables hay algunos que sí, pero yo no era uno de ellos. Cuando llegué a Estados Unidos, ya mi hermana estaba allá, y pues ella tenía un año de haber llegado, y me pudo recomendar con alguien que trabajaba en un restaurante. Y como yo tenía un inglés bueno acá en Colombia, pues a nivel escolar yo pude entrar ahí. Pero mi oído y mi habla todavía no habían tenido la experiencia, no habían tenido ni la escucha ni la práctica verdaderas. Entonces cuando llegué allá tuve mis retos. En cuestión de 6 meses ya yo estaba hablando inglés, y a los 6 meses yo me tenía que devolver, pero me gustó el ambiente, me gustó hacer dinero, me gustó pues poder yo mantenerme sin tener que estar pues molestando a mis papás. Y pedí una extensión. En esa época se podía cambiar de turista a estudiante, entonces me fui y busqué una escuela de inglés donde fueran mis patrocinadores a nivel migratorio, y mi jefe fue mi patrocinador monetario. Entonces pude extender y quedarme pues mucho tiempo más mientras yo estudiaba inglés. Luego de eso, de la escuela de inglés, pasé a estudiar al college, que es lo que viene después de lo que allá llaman el bachillerato o la escuela secundaria, que es el high school. Uno pasa al college, que son 2 años de preparación para la universidad. Entonces muchos vemos el college como que sí, el college ya viene siendo universidad aquí en Colombia, pero realmente ya son 2 de preparación, donde el estudiante ve materias varias y decide de eso qué le llama la atención para hacer ahora sí su estudio de carrera, grado, que ya le llaman el estudio de grado o carrera. Entonces me quedé toda esa temporada ya viviendo todo lo que es adolescencia, yendo a conciertos, disfrutando la alegría. Pues para mí era como vivir en una película, tener amigos gringos y amigas gringas, tener mi primer carro convertible. El sueño americano, todo. Mi primer carro convertible, que lo estrellé a los 15 días, pero bueno.
pero tuve 3 carros. Bueno, viví muchísimas experiencias en ese lapso de tiempo. Desarrollé mi gusto por la música, me convertí en DJ, empecé a trabajar ya en eso, pero siempre tenía mi trabajo como en restaurante, tenía trabajo diurno y trabajo nocturno. Ahí aprendí a trabajar casi que 24 horas, durmiendo 3 horas al día. O sea, tuve muchas experiencias realmente de mucho valor que yo no había tenido antes por estar del colegio a la casa. Entonces esta experiencia a mí me sirvió mucho porque empecé yo a ver una realidad diferente, ver la realidad de todos estos jóvenes que van a Estados Unidos a vivir este sueño americano o a educarse. Entonces yo no viajé al mundo, sino que el mundo viajó a donde yo estaba. Conocí coreanos, conocí suramericanos, rusos, de todo, alemanes, o sea, de todo el planeta, en estas, tanto en la de inglés, como en los trabajos, como en el college, como en los conciertos, como en todo, todo, todo. Entonces eso me abrió muchísimo la mente y yo empecé a ver las cosas desde otro punto de vista. Yo dije, ok, o sea, no es solamente hacer las cosas que te dicen, sino que hay otras posibilidades afuera de eso. Porque también empecé a ver otras religiones, empecé a ver otros conocimientos. Y viene un punto que ya divide mi vida en dos. Y es cuando a mis 20 años me diagnosticaron con una enfermedad autoinmune que no tiene cura, que se llama colitis ulcerativa. Y yo dije, pues no, o sea, no sabía qué era. Sencillamente era como si te intoxicas por comida, vas al baño con diarrea y se te quita. Pasó todo el año. A los 21, en la misma fecha, vuelve a darme diarrea. Pero fue menor. Pasa todo el año y regresa a la misma fecha a darme diarrea a los 2 años. Esta vez fue muy fuerte. Hasta hice con sangre. Y ahí sí fui al médico y un médico chino fue el único que descubrió que era colitis ulcerativa por mis síntomas. Pero realmente por qué da y todo eso no se sabía en esa época. Entonces lo que hicieron fue, como era una enfermedad gastrointestinal, lo que hicieron fue modificar mi dieta. Entonces, ¿de qué me sirvió esto? Todo lo que en mi dieta fuera químico, para afuera. ¿Por qué? Porque inicialmente pensábamos que era eso. Y en conjunto una cantidad de medicamentos que empezaron poco a poco a afectarme internamente, porque ya eran muy fuertes para el sistema, pues, del cuerpo, porque lo que hace es afectar mucho los órganos internos, y más adelante me afectaron también el sistema inmune, ya que al ser una enfermedad autoinmune lo que querían era bajar la respuesta de mi sistema inmune. O sea, eran medicamentos que le dan a pacientes con cáncer, donde prácticamente si yo llego a atrapar una gripita por ahí me puede matar. Entonces, en ese año, 2004, tuve que volver a Colombia porque así tuviese seguro médico, el cual igual no tenía en ese momento, pero así lo sacara, para pagar esa enfermedad en Estados Unidos era extremadamente costoso. Entonces mi mamá fue de vacaciones allá y vio la situación y todo. Me dijo, mijito, yo creo que es mejor que te devuelvas a Colombia a que tratemos esta enfermedad. Y definitivamente fue lo mejor, porque allá en Estados Unidos no iba para ningún lado. Yo no entendía de dónde había salido esto, porque acá en Colombia, cuando empezaron a tratarme, que fueron médicos pues que sí estaban ya especialistas, que estaban estudiando gastroenterólogos, que estaban estudiando esta enfermedad, viajando a Alemania a ver los estudios de último momento acerca de la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn's. Empezaron a ver que no era un tema realmente de alimentación, sino que era un tema autoinmune. Generacionalmente, cada 7 años, y era un gen que se desarrollaba en Europa del Norte y no sé qué. Y sí, mi familia viene de Europa del Norte, de Alemania. Mi apellido es Hamburger y el gen es germano judío, y este es un apellido germano judío. O sea, tú eres Jorge Donado Hamburger. Hamburger. Sí, Hamburger es en español y en pronunciado en inglés es hamburger. A mí me decían hamburguesa por ahí en una época en el colegio. En Estados Unidos fue genial ser hamburger, porque en todo lo que era de ley, todo, así sea policías que me paraban apenas veían mi apellido, hamburger. ¡Oh! Y generaba como una buena risa en el momento y recordación. Y resulta que yo decía, güey madre, esos alemanes no me dieron ni el cabello mono y lacio, ni los ojos azules, sino una colitis ulcerativa, ni la hijo de madre. Pero empecé un tratamiento en mí que ya no era por la comida, sino era reprimir todo mi sistema autoinmune. Y así... ¿Eso fue en el 2004 ya yo estaba cuando en Colombia, regresaste para Colombia? Sí, ya aquí en Colombia buscamos... ¿Qué edad tenías ahí? Ya sé, sí, yo me fui... 20. 22. 22, ya iba para 23 y empieza todo el tratamiento ya pesado.
¿Por qué? Porque esta enfermedad va aumentando cada año, va aumentando ¿Hasta cada ahí año. cuántos trabajos pudiste experimentar? En Estados Unidos, entonces, fui mesero de varios restaurantes, parqué carros en valet parking, en hotelería, fui DJ, trabajé un poco en mantenimiento de de limpieza interna de los restaurantes, trabajé en la universidad como senador del consejo estudiantil. Y cuando regresaste para Colombia, ¿te empleaste nuevamente? Sí, empecé con algo de dinero que traía, ya me pude pagar la universidad. Abrí un negocio, un local de venta de artesanías cerca de la casa. ¿Y qué estudiaste? Diseño gráfico, animación y multimedia. Estuve muy cerca de estudiar música y todo por el tema de la música, pero ya después, la verdad fueron por cosas del miedo. Miren, a uno le mete mucho miedo. Yo quise estudiar medicina inicialmente y nada, que la medicina, me dijo un primo, la medicina es muy sacrificada y no tiene realmente vida y tal. Eso me dio miedo, entonces dije, no, lo otro que me gusta es el diseño, el dibujar, es la música. La música sencillamente no le metí más profundidad. Me acuerdo que me compré mi guitarra y fui DJ y toda la cosa. Aquí en Colombia seguí trabajando como DJ y viajando, de hecho, ya a festivales y todo. Pero tal vez el diseño gráfico fue un camino como más estructurado. La música lo veía como muy etéreo, allá yo como que... Sí, no le veía el tema del dinero, por miedo. Okay. Pero de todas formas me quedé dentro del rango, no tuve tanto miedo como para irme a estudiar administración de empresas, psicología o algo que realmente... Psicología no, perdón, esa no es de las que hay. Abogacía o algo que supuestamente da dinero, pero me mantuve dentro del rango. Entonces diseño gráfico era aceptable, punto medio para mí. Ajá. Punto medio, fíjense, yo siempre he estado en el punto medio de estas emociones, ya les voy a explicar por qué, así también fui yo en el emprendimiento, punto medio. No he sido de extremos. Entonces, en diseño gráfico satisfacía ambas, trabajo y satisfacía el gusto por el dibujo, por el arte. Bueno, cuando ya estaba acá, terminar la carrera con la enfermedad fue todo un tema, porque empecé realmente a ver los efectos de la enfermedad y de tener ya un colon muy lacerado, perforado. Yo no tuve realmente una vida juvenil como mis compañeros de universidad que iban a fiesta. Llegó un momento en que ya yo no podía salir porque yo podía hacerme en la calle. No tenía control de mi colon, de mi recto. Wow. Entonces ya tuve que dejar el tema de DJ. Yo estaba viajando mucho a los festivales de música electrónica acá en Colombia y tuve que empezar a ingresar más al hospital y empezar a dejar un poquito de lado la universidad, aplazar semestres y haber cuarteado mi vida social totalmente. Y esto, por mi forma de ser, yo lo tomé muy tranquilamente. Mis familiares sí sufrían mucho porque la verdad yo bajé mucho de peso. El ver a tu hijo ir al baño y hacer sangre, pues no debe ser nada fácil. Estar ahí para ayudarme en el paso de la clínica a la casa, el tema del cuidado alimenticio y todo eso, pues era bastante fuerte. Sin embargo, yo lo tomé con mucha calma. Llegó un momento en el que ya yo estando en clínica, tuve tanto tiempo solo. Yo no sé si fueron una semana, 15 días, y me quitaron la comida. Entonces hice lo del ayuno y la meditación a fuerza. Me limpié internamente y todas mis experiencias sencillamente quedaban a un lado, y de ver el techo blanco, porque yo no quería ver más televisión, entré como en un coma mental. O sea, una habitación todo blanco y alimentado por suero y por mucho sentarme ahí. Y cuando me sentaba ahí en un sofacito que había, yo miraba al mundo, a la calle a través de la ventana, y les digo que yo veía un mundo tan diferente al que yo veía antes de haber entrado ahí. No sé si ustedes se vieron la Matrix, el momento en que lo desconectan a uno y uno empieza a ver una realidad muy diferente. Y yo veía a la gente con su cara en Bogotá, así caminando al Transmilenio, que es el transporte público, cara de brava, cansado, aburrido, gris. Todo lo veía gris en sus rostros. De vez en cuando uno que otro feliz, y usualmente era un niño, y lo veía como con color. O sea, hay un momento en que sin hacer nada, sin técnicas, si nosotros nos quedásemos solos en la nada, empieza a ser lo que realmente eres, que es un ser energéticamente inmenso, con conexión a toda la creación y con un potencial de creación magnífico. Si nos quitáramos y nos apartáramos de la distracción en la que nacemos acá, eso es lo que vamos a encontrar en nosotros. Y no lo digo por mí, lo digo por muchos con quienes he hablado, con muchos de los que he escuchado, con grandes maestros, con el mismo Jesucristo.
¿Y crees, Jorge, que esa experiencia que tuviste con tu enfermedad que te obligó a estar en este espacio solo, te obligó a meditar, es lo que influyó en esto que hoy por hoy realizas de compartir estas meditaciones, que es algo de lo que ya nos va a hablar un poquito más a profundidad, que fue como el primer paso o ya habías tenido un acercamiento? Tuve uno por la búsqueda cuando tenía unos 16, que fue leyendo los libros de Lobsang Rampa, pero era para desdoblarme. Era un acercamiento por cuestionamiento y curiosidad, sin embargo yo no estaba preparado todavía para llegar ahí, porque yo estaba totalmente intoxicado de toda mi circunstancia, entonces yo no había tenido una preparación, y para uno poder llegar a un estado de volver al ser, hay un camino de preparación, que en este caso sí me lo dio estar 15 días solo, en silencio. Okay. Y cuando llegué a ese momento, digamos que lo de antes habían sido cuestionamientos, esa fue mi primera experiencia realmente con lo que puedo llamar meditación o introspección, o sencillamente no hacer nada. No hacer nada, no estar distraído en nada, sino ser. Dejar que tu organismo sea, dejar que tu mente piense lo que quiera pensar y ver qué pasa. Quédate así 15 días y yo sé que algo te va a pasar. Ese fue el primer punto. Y cuando llegas a ese nivel y te sales de ahí y vuelves a la distracción, adivina qué pasa. Te sales y regresas a lo mismo de siempre. Alguien le escuché, creo que fue a Jim Carrey, en una charla que él dio muy curiosa, y él decía, muy curiosa e interesante, yo meditaba, él decía, meditaba y cuando logré llegar a ese punto en donde soy conexión con todo, logré la iluminación. Y de ahí en adelante he tratado de volver ahí. Porque no lo he logrado nuevamente. Eso fue o sea, se dieron las cosas, pero volver ahí. ¿Y eso fue lo que te pasó? Eso fue lo que me pasó. Después de los 15 días ya me volvieron a dar comidita. Ahí aprendí a valorar la comida, señoras y señores, a valorar la comida. Apreciarla. Es que uno no aprecia la comida hasta que no te la quiten. Y salí, me acuerdo que terminé la universidad y conseguí trabajo, y luego eventualmente tuve una cirugía, y la otra, en una me sacaron el colon, en la otra me unieron el intestino delgado con el recto, para ya yo poder seguir mi vida. Ya eso fue en el 2010. En el 2010 ya conseguí mi trabajo y empecé a trabajar en el laboratorio donde conocí a mi amada alma gemela. Ya para esta época yo tendría que 30 y pico de años, bueno, y volví al sistema completico. Volví otra vez a preocuparme por el dinero, a trabajar para poder, sí, todo pero sin un significado profundo más allá. ¿Por qué? Porque aunque haya vivido eso maravilloso en el hospital, cuando salí no seguí buscando. No recuerdo haber seguido buscando, la verdad. Me acuerdo haber leído el libro El Poder de la Hora, que yo se lo recomiendo. Es un libro maravilloso para empezar a sentir esta sensación que yo tuve en el hospital, aunque no nos haya pasado nada. Y ese libro lo leí corto tiempo antes de estar en el hospital. Y ahí enseguida yo me acordé del libro y empecé a relacionar cosas. Bueno, volví a todo el sistema, a ser empleado y a seguir mis sueños del momento, que mi sueño era cumplir y terminar mi sueño americano. Entonces ya yo tenía un proceso de residencia andando en Estados Unidos, y para el año del 2013 me llamaron que ya ese proceso había llegado a su realidad. Entonces, hacer todo el papeleo y todo aquello, y aquí viene otro tema de manifestación bravo. Yo ya tenía 30 y... Bueno, ya en 2013, si soy del 82, ahí yo tendría el 82, al 92, al 2002, al 2012, 30. Y al 2013, 33 años tenía. Ya yo no era menor de edad para los Estados Unidos, menor de edad hasta los 21. Como la petición fue hecha por mi mamá a través de mi tío, o sea, a través de su hermano, parentesco hermano, para tener ella ciudadanía, entonces eso lo hizo ella cuando ya yo me fui a Estados Unidos, y ya mi hermana estaba en Estados Unidos, y mi mamá dijo, estamos solos acá, vamos a pedir la residencia, porque ella no se quería quedar sola en Colombia, solo quedaba mi hermano en Colombia, y pues ya yo no quedaba, y yo hubiese quedado residente automáticamente si yo era menor de edad en el momento en que salía la residencia. Y como yo estaba haciendo los papeles, pues para ellos, ¿no? Entre comillas era para ellos, yo me puse a investigar a ver si de pronto no había algo para mí, porque yo ya tenía este sueño andando.
Para mí yo haberme devuelto a Estados Unidos, eso había sido un gran retroceso de mi sueño. Acuérdense que yo iba a ser el gran músico, en Estados Unidos, el gran diseñador en Estados Unidos, era todo lo que yo soñaba en ese momento. Y al investigar, pues me encontré con una ley que había salido en la época del gobierno de George Bush, que se llamaba el CSPA, y lo que constaba de esa ley era que si a mí el proceso migratorio de mis papás había iniciado cuando yo era menor de edad, al finalizar el proceso migratorio, o sea, todo el tiempo de espera el proceso migratorio era como si yo hubiese sido congelado en términos de edad. Y en ese momento yo tenía 19 años, o 20, no me acuerdo bien. Es decir, era menor de edad. Para el momento en que ya inicia otra vez el proceso, entonces mi edad continúa a correr. Entonces no era tan sencillo como decir, no, sí, ya, había que hacer un cálculo. Entonces yo llamé a la embajada aquí en Colombia, me hicieron los cálculos y me dijeron, sí, según esta ley que acaba de salir, tú eres aún menor de edad. Entonces se repite lo del ejército para yo finalmente ir a Estados Unidos. ¿Qué edad tenía según la ley y los cálculos en la hoja de Excel? 20 años y 8 meses. Y la mayoría de edad empieza a los 21 años. Así que me dan la residencia. Pero ya yo había conocido a mi alma gemela en el laboratorio donde yo inicié a trabajar como diseñador gráfico. Y nosotros iniciamos nuestra relación en el 2011. Es decir, ya llevábamos un añito largo de novios. A pesar de eso, yo pues mi amor, con el dolor del alma, yo me voy porque es que este era el sueño que yo tenía. Sin embargo, no terminamos la relación a ver qué pasaba. Parte de la historia que yo conozco es que cuando tú conoces a Lili, emprenden con un negocio, ¿cierto? Sí. ¿Fue la primera experiencia? ¿Habías tenido otra? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, inicialmente de emprendimiento fue cuando tuve mi primer negocio, que fue el de las artesanías allá en Bogotá, recién regresado de Estados Unidos. Listo. Ya ese negocio va a ser más adelante, volviendo de Estados Unidos nuevamente, pero ahorita en el 2013 lo que se viene es mi sueño de empleado, porque logré como diseñador gráfico conseguir un empleo en Estados Unidos. ¿Y las artesanías las había vendido porque comprendí como emprendedor joven una realidad fuerte, y es que ser emprendedor es difícil, y eso lo comprendí fue con la experiencia. Es decir, ¿Y crees que sigue siendo duro? Sigue siendo difícil. Y el que crea que es fácil, no creo que esté preparado para ser emprendedor. Difícil, pero no imposible. Y difícil, gracias a que es difícil, es que tú creces. Y gracias a eso es que es un camino de crecimiento personal. Pero el que crea que va a ser emprendedor como siendo empleado, no. ¿Y por qué es que no funcionó lo de las artesanías? Pues, ¿cuáles son esos 3 aprendizajes que te dejó esa experiencia? Pues eso era un negocio físico. Entonces en un negocio físico tú tienes tu local. Entonces primero, ubicación. Si yo le estaba vendiendo artesanías de Colombia a viajeros, pues realmente tengo que estar en un lugar muy turístico para que tenga yo bastantes clientes, porque yo no estoy moviéndome a buscar los clientes, yo estoy quieto esperando a que lleguen unos clientes. O eran colombianos que viajaban al exterior y llevaban recuerdos. Yo estaba en una zona pues medianamente pudiente, y la verdad visitantes extranjeros en esa época muy pocos. Entonces digamos que no estaba en el mejor lugar para que ese negocio fuese exitoso. ¿Quiénes sí estaban vendiendo mucho en ese negocio? Los que estaban en el centro de Bogotá, en la zona turística. Eso vende y vende y vende. Yo era espere. Segundo, tener que armarte de un inventario, pagar arriendo, pagar empleados, te deja a ti con un margen de ganancia mínimo. O sea, y si no es así, tú como emprendedor, como dueño de tu propio negocio, te toca hacerlo todo. Y tienes que estar ahí de abrir a cerrar, y tu vida se vuelve el trabajo. Y a la final, ¿cuánto ganas? Pues, si te va bien, puedes ganar algo para mantenerte, pero que te vayas a volver millonario, lo hay, pero no en ese tipo de negocio. Y 3, piensa, yo diría, antes de emocionar, aunque fue una buena experiencia, cuando tengas un dinero para invertirlo, haz un poco de investigación. Pues yo nada más lo que vi ahí dije, ahí puede ser. Y ahí ¿por ingreso? Sí. Por el simple hecho de generar un ingreso. Sí, de generar un ingreso en algo que hubiese ahí. Y hoy tenemos una herramienta maravillosa que es Internet,
y podemos averiguar de muchos tipos de inversión, así sea con poco capital. Entonces, pues yo en esa época, aunque tenía en internet, yo no me acuerdo de haber hecho ninguna investigación, solamente lo que vi en mi pequeño círculo, en Manzana, en mi barrio, en mi cuadra. Aquello no fue realmente, creo que no tuve ni ganancia ni pérdida. Yo eso a la final lo que ganaba lo pagaba en renta y en el arriendo y creo que empleado realmente más que mi mamá, o ahí había a veces mi hermano o algún amigo que sí me tocaba pagarle, pero no fue mucho la ganancia. ¿Y en esa experiencia experimentaste ciertos miedos? ¿Crees que se presentaron ahí? Sí, al principio la verdad, ¿Cuáles fueron? El miedo más fuerte mío fue a perder mi dinero. Poner el dinero en un local que era de dos viejitos, cuando lo vendieron a dos viejitos, yo dije, uy, madre, ¿será que sí voy a lograr al menos recuperar algo acá o no? Ese era mi primer miedo, perder la inversión. El segundo miedo que tuve pues fue enfrentarme a ese nuevo tipo de clientela, porque ya yo venía de haber superado ese miedo al trabajar el servicio al cliente en Estados Unidos y más en otro idioma. Entonces digamos que acá era sencillamente ese miedo, pero mucho más reducido, otro tipo de clientela y no sé, de pronto, no sé, a uno se le ocurren los miedos más ilógicos. Yo decía, me van a venir a devolver una chivita que se les rompió porque eso era pura cerámica y entonces yo con qué les voy a salir, le tendré que devolver el dinero, qué pena, cómo le empaco eso. Cualquier cantidad de miedos tontos. Ajá. Pero no fueron, la verdad, miedos como el de los que les voy a hablar más adelante, ni por ahí. O sea, era una primera experiencia y creo que a la medida que lo hice y el nivel de riesgo que lo hice fue justo el que yo necesitaba en ese momento. Y así lo van a hacer ustedes. O sea, en el momento, la vida no les va a poner ninguna prueba que ustedes no puedan superar en el momento en el que están. Y las pruebas son precisamente según tú, en el nivel en el que estés, llámalo de evolución o en tu camino de emprendimiento. Así que esa fue mi prueba de ese momento, fue pequeñita. ¿Y el segundo cuál fue? El segundo fue cuando ya estaba yo en Estados Unidos, tenía algo de dinero ahorrado porque tenía en ese momento 3 empleos, ya me había vuelto el maestro de los empleos. Uno era en Colombia con el laboratorio farmacéutico donde conocí a mi mamá, el otro era como diseñador gráfico en Estados Unidos, y el otro era clientes que yo tenía esporádicos como tal en diseño gráfico. Era desgastante porque entraba al empleo allá tipo 8, ¿era 8 o era 9? No, era las 9, pero no terminaba a las 5 de la tarde. Yo me iba a la casa a seguir trabajando para la empresa de Colombia y luego de eso para seguir trabajando para mis empleados, para mis clientes personales. Entonces a veces yo seguía hasta las 12, 1, 2. Realmente, y si descansaba y tenía algún tiempo libre, de pronto eran los fines de semana para ver televisión o salir con mis amigos o con mi familia. Eso era todo. De pronto pasear un poquito. Así fueron 7 años. Y ya cuando yo tuve algo de dinero y ya yo había empezado como a leer nuevamente otra vez. A leer. ¿Por qué? Porque este camino... Recuerden que yo había tenido un despertar en el hospital y este camino empezó a cambiar. Un despertar que se durmió también. Que se durmió totalmente. Pero algo quedó, como dicen, donde hubo amor, cenizas quedan. Así que ahí algo quedó y esto ya me estaba empezando a cansar. Me estaba empezando a cansar porque era la famosa rueda de la rata de Robert Kiyosaki, porque yo estaba lejos de mi familia, porque la relación con mi amada creció. Y superamos la distancia y superamos el tiempo separados y ya yo quería estar con ella, compartir con ella y ya yo estaba perdiéndole el sentido a trabajar donde estaba trabajando. Ninguno me gustaba, porque lo que yo hacía, que sí me gustaba, lo estaba haciendo por ninguna razón o motivo más que recibir un dinero, el cual me daba miedo dejar de recibir y eso era todo. Entonces yo tenía instaurado el sueño americano que quería traerme a mi familia para acá, pero ahí esa es una de las sorpresas de la vida. Mi mamá no quería venirse para Estados Unidos, es decir, de todas las novias que yo me pude haber conseguido, me conseguí la que no quería viajar. Ella jalaba para Colombia, entonces tenía muchas dudas. Pero en ese proceso empezamos el emprendimiento. En el 2017, si mal no estoy, una droguería en Bogotá. Entonces yo tenía algo de dinero para emprender, nos volvimos empresarios. ¿Experimentaste ahí ciertos miedos? Ahí sí invertí, pues hablaré en dólares, ¿no? Mis buenos
$30,000 para montar la droguería y tuvimos empleados, varios, pagamos nómina, fuimos nuestros propios jefes, es decir, de abrir a cerrar tocaba estar ahí. Nos encerrábamos en nuestro nuevo trabajo porque cuando yo estaba en Colombia estábamos de domingo a domingo y la escapada fue gracias a tener el empleado y asumir un poco cantidad de responsabilidades nuevas que son impuestos, que son responsabilidad, porque una droguería conlleva mucha responsabilidad en nivel ya de salubridad y salud del paciente que va. Eso era curso tras curso tras curso, certificación tras certificación y todo eso conlleva muchísimo tiempo. La verdad, yo actué más ahí como, aunque era mi propio negocio y con mi amada, yo era más inversionista. Yo fui el inversionista. ¿Por qué? Porque yo seguía detrás de bambalinas, trabajando en computador para Estados Unidos, para Colombia y para mis clientes personales. ¿Y esa experiencia cómo la sentiste siendo un inversionista de tu propio negocio? Muy bien, porque es un paso que ya la vida me estaba permitiendo dar dentro del camino del emprendimiento. Fíjense qué gradual fue mi historia, o sea, ya yo sentí la seguridad de una inversión, no de, en aquella época del el cuchitril que le llamamos al almacén de artesanías, fueron 8 millones a tal vez $2,000, a $30,000. Bueno, me sentí muy bien, yo me sentía orgulloso pues de nuestro local, lo fuimos ampliando, eso era un edificio. La gente del barrio nos reconocía como los empresarios de la droguería de confianza, con la bata blanca, mi amada era la doctora. Me sentía muy bien porque también estábamos convencidos de estar ayudando a las personas. Porque al estar ella y yo en el tema de la industria farmacéutica, pues se sentía natural el dar ese paso en esa industria. Entonces ya no tenía yo realmente, ahora que lo veo en retrospectiva, ya no tenía 3 empleos, sino 4. Porque estar ahí era otro empleo. Fuese yo el inversionista, yo estaba ahí acompañando a mi amada a abrir la reja y a cerrar la reja en la noche, cuando estaba en Colombia. Que ya para estos momentos yo estaba mitad del año en Colombia y mitad del año en Estados Unidos. Okay. Ese fue el primer emprendimiento ya como tal, como dueños de un negocio físico, sintiendo... Que funcionó, que les generó. ¿No? Que generó en algún momento, pero muy rápido ya se fue en caída, porque en ese proceso nosotros continuamos la educación personal. Como ya empecé yo a ser parte realmente de Unión Consciente, empezamos a autoeducarnos. Y en ese camino, mezclado con el camino de querer llevar a mi amada a Estados Unidos, investigamos y encontramos una empresa dentro del sistema del modelo de negocios de redes de mercadeo. ¿Por qué cerramos la droguería? Porque ya nosotros no estábamos conectados con el tema farmacéutico. El tema de los fármacos hacía mucho daño, si es necesario en momentos extremos de vida o muerte, pero en un tema de mantenimiento y contar en un medicamento como algo para mantener una salud diaria del común de las personas, sinceramente y honestamente no es verdad. Está haciendo más daño que bien. Entonces mi amada lo que hizo fue empezar a recomendar al frutero de la esquina en vez de vender el acetaminofén, en vez de hacer un cóctel de medicamentos. Y el negocio se vino abajo. Claro, también como que el propósito ya al cambiar no estábamos conectados con ellos. Era justamente a lo que quería llegar, porque cuando iniciaste esta conversación y este compartir, mencionaste que para el emprendimiento es muy importante el propósito. ¿En qué momento crees tú que logras conectar con ese propósito que te mueve? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es ese propósito? El propósito fue descubrirme a mí mismo. En el camino de adolescente, en el camino del hospital, en el camino de todas las experiencias de adolescencia, pues me había dado muchas enseñanzas de lo que era afuera de mí. El único que me había dado enseñanza de adentro de mí era el espacio que tuve en el hospital. Y en el camino de ser empleado, tú estás enfocado en todo lo que está fuera de ti. Realmente en el camino de ser empleado no había, y sobre todo en esa época, de pronto ahorita sí lo haya más, no había una educación de crecimiento personal. Todo eso era por mi cuenta y yo estaba leyendo por mi cuenta y todo me iba gustando y me iba sonando mucho. Aprender sobre el potencial humano, nuestra mente, nuestra alma o espíritu. Todos esos cuestionamientos hacia allá yo sabía que finalmente era que yo quería ir. Es más, tuve en mi mente una idea de ayudar a otros que
tuviesen también una enfermedad similar a colitis ulcerativa, con un amigo que también sufrió esa enfermedad en Estados Unidos, pero era ya algo mucho más como del ser, de empezar a conectar con las personas. Y el emprendimiento que a mí más me llevó allá, yo sin tener idea de verdad de esto, fue una red de mercadeo que conocí en Estados Unidos y le dije a mi amada, mi amor, tú que estás buscando un empleo que no te esclavice, sino que tú conozcas muchas personas, yo escuché de esta persona que tiene un movimiento social muy grande, o sea, se mueve en eventos, en de todo. Y yo no sé esa señora qué es lo que hace, pero ella no habla inglés. Y mi amada, para ir a Estados Unidos, pues habíamos llegado a un cierto acuerdo de que íbamos a estar ahí cierto número de años para que los niños estudiaran y luego nosotros nos íbamos para Europa. Pero el acuerdo era que ella no quería aprender a hablar inglés, no quería tener que esclavizarse en un trabajo, a lavar inodoro ni nada de ese tipo, y quería más bien, era como generar muchos contactos para poder llevar a cabo una labor más de servicio, ¿okay? Más humanitario, más de servicio, porque ya estábamos en este camino. Y cuando yo le mencioné a mi mamá este tema, ella conoció la empresa, pero es una empresa de red de mercadeo, donde ella tuvo la oportunidad de conocer la historia de quien la creó. Ella conectó así con esa historia, porque es mujer y porque esa mujer pasó por una época de machismo en los 60 y ella pudo salir adelante y crear su propia empresa donde una mujer no tenía derecho en el mundo laboral. A través de eso, ella me dice, mi amor, mírate el documental y la historia de ella. Bueno, yo me lo vi tal. Ella le ilusionó tanto el tema y ella ha sido mi portal, mi amada, mi alma, por eso yo le digo mi alma gemela, para yo ir encontrando todas estas cosas en lo que ya es la historia reciente de mi vida. Iniciamos con esta red de mercadeo desde Colombia, porque en Colombia existía y también existía en Estados Unidos. Al empezar a nosotros a hacer esta red de humanos, yo empecé a encontrar mi propósito, porque ella llegaba a través de un producto al hogar de personas que en la vida nos hubieran abierto la puerta a sus hogares, menos en Bogotá, sin ser amigos y sin ser realmente conocidos. Pues Bogotá es una ciudad insegura y cualquiera puede llegar con una maleta, hacer que es, no sé, lo que sea, y robarte todo lo que tienes en tu apartamento. Aquí conocimos muchísimas personas a través de estos productos, y cuando empezaba mi amada a hablar con la otra mujer, en este caso, porque la mayoría eran mujeres, empezaban a ver esas conexiones de dolores, de situaciones, de circunstancias iguales en la vida de ellos. Yo nunca había visto eso en primera mano. Yo había leído libros y yo era convenciendo a mi mente de posibilidades que habían para yo hacer otra cosa, pero la experiencia no la había tenido, y ahí empezó como a crecer en mí, en nosotros al tiempo, un propósito de servicio. ¿Y tú continuabas en tu trabajo? Yo seguía en mi trabajo. ¿Cuántos tenías hasta ese entonces? En ese momento, íbamos 4. 5 ya. En ese momento tenía 5. Ya. Porque era colaborador del quinto. Claro. Entonces está clientes personales, el laboratorio, el de Estados Unidos, la droguería y la red de mercadeo. Ah, ok. Hubo un momento en que estaban tantas cosas que me acuerdo que mi mejor amigo me dijo, oiga, usted no está metido con mucha vaina. Pero era que yo en ese momento estaba buscando. Pero por el miedo yo no soltaba lo que ya tenía, y no era mi momento de soltar, y la vida me iba a decir en qué momento soltar. ¿Y miedo a qué tenías? A perder el ingreso para poder ser la seguridad, para poder tener esa seguridad personal, pero ya se había convertido, ya yo había asumido el papel de padre de familia. Entonces ya yo tenía, yo decía, bueno, yo como voy a dar sustento a mi familia, y sobre todo que nosotros teníamos un estilo de vida bien bueno, porque yo ganaba en dólares y gastaba en pesos. El miedo a soltar eso y no tener todavía una visión clara de qué quería yo, de por qué lo iba a hacer. Pero fíjense que la mente en ese momento no se enreda tanto con eso, la mente te enreda más es en el cómo. O sea, tú de aquí de empleado vas a saltar aquí. ¿Dónde vas a hacer toda esa cantidad de dinero tú solo? No, a mí no me importa el qué o para qué, tú puedes querer salvar al mundo, pero tú cómo vas a hacer ese ingreso. O sea, la mente te trata de proteger de la forma que más te pone a ti a temblequear, a dudar, para que tú no te muevas de donde estás. Y nos plantea diferentes situaciones que pues algunas ni suceden, la mayoría no sucede. No existen, son todos planteamientos hipotéticos de una realidad inexistente para que tú superes tus miedos. Ojo, la mente no es la enemiga, el ego no es enemigo, todos son herramientas, las circunstancias no son enemigas y las dificultades tampoco. ¿Por qué solemos poner todo en bueno o malo, enemigo o amigo,
Yo tengo mis teorías y puede que de pronto a algunos les duela escuchar acá. La forma en que el sistema nos ha educado, así lo promueve. Y del sistema yo hablo de todo el sistema, el que se encarga de encerrarnos en una cápsula, educativo, político, religioso, de salud, todo el sistema. Él se encarga de todas las facetas del desarrollo del ser humano para que crezca dentro de la cápsula. Afuera de eso es malo. Y antes mencionabas lo del siguiente paso luego de los estudios y todo esto, es el buscar empleo. Y ahí es algo bastante triste porque la mayoría llegamos a un punto en el que, claro, es lo que hemos escuchado, lo que seguimos porque eso está bien, porque eso es lo que toca, porque eso es lo que debemos de hacer. Buscamos un empleo con el objetivo de generar más ingresos, pero ya no vamos más allá y nos desconectamos un poco de ese propósito. Es más, muchas veces llegamos a una edad muy alta y no sabemos, o sea, qué es realmente lo que yo quiero hacer, por qué es que lo quiero hacer, para qué quiero hacerlo. Y son preguntas que no nos las hacemos porque uno se encasilla con lo que escucha. ¿Listo? Entonces, es un tema del que me gustaría mucho que nos compartas, ¿no? Desde tu experiencia. ¿Qué fue eso que tuvo que pasar para que tú conectes con ese propósito y decidas hacer hoy lo que estás haciendo? Me encanta que lo hayas traído a colación porque hay un término que yo, pues, creativamente ahí me inventé, que se llama la colonización de la mente. Eso sucede cuando llegas a este plano. Y se encarga, pues, de poner todas estas creencias en ti que luego más adelante van a regir tu comportamiento diario. Y en la mayoría de veces, seamos honestos, nosotros no somos conscientes de lo que estamos haciendo, ni de dónde viene la respuesta que estamos nosotros dando a el estímulo que estamos viendo, sea cual sea la circunstancia. Nuestra respuesta, ¿de dónde viene? O sea, nuestro comportamiento, ¿de dónde viene? Pues te informo que tu comportamiento viene de una programación mental, porque la mente es el órgano más programable tal vez del universo entero. Es como de ahí vienen las computadoras de nuestra mente. Entonces, al ser programada de cierta forma, no es cuestión de decisión tuya cómo reaccionar ante algo que ya tu cerebro tiene la respuesta de cómo reaccionar a ello. Tu cerebro sencillamente ejecuta la acción cuando el estímulo es presentado ante ti, tal y cual como los experimentos que vemos del ratoncito, como los comandos de un programa de computación. Entonces, ahí es donde viene el trabajo chévere de descolonización. ¿Y por qué me inventé este término jocoso? Pues a mí me sacaron el colon, entonces me descolonizaron. ¿Qué me costó a mí? 2 metros de colon. Llegar a siquiera cuestionarme qué es lo que yo estaba haciendo en este mundo. Ese fue el momento, ¿qué me costó a mí? 3 cachetadas que te va dando la vida. La primera fue ese momento en que me sacan el colon y me cuestioné todo esto. La segunda fue el momento en que me di cuenta que estaba lejos de mi familia. Estaba generando dinero, sí. Estaba viviendo en Estados Unidos, sí. Pero yo, ¿qué estaba haciendo ¿a cambio de qué? A cambio de estar con los seres que yo más amo. Y tercero, la pandemia. Cuando la pandemia llegó y vi todo el sistema tambalear, vi todos nuestros derechos humanos, o sea, no valían nada tus derechos humanos. Si tú entras a un hospital sin la enfermedad, pero adentro decían que la tenías y salías muerto. Si te dicen que ya no puedes salir a tomar el sol, que fue lo que nos pasó a nosotros, para tomar el sol me tocaba sacar la mano por la ventana o tener un perro. Yo no tenía perro, porque los que tenían perro pues tenían permiso de salir 15 minutos a que haga las necesidades al parque, y entonces ahí el dueño tomaba todo el sol que podía. Pero de verdad empezamos a ver ese detrimento en lo que son los derechos humanos, y ahí en ese punto hubo dentro de mí un golpe muy fuerte, que ya fue como la acumulación de todo lo anterior, que dijo: vete a la naturaleza. Y en ese momento en que nosotros estábamos encerrados, íbamos cocinando lo que era nuestro emprendimiento en familia, lo que hoy en día se llama Unión Consciente, y era vivir en la naturaleza y hacer lo que realmente queríamos, o sea, lo más libre posible, lo más libre. No les puedo decir que nosotros estamos afuera del sistema, no, es libertad mental.
¿Qué me llevó a esos 3 grandísimos golpes? Un tema de salud, un tema familiar y un tema mundial, que yo a veces bromeo, o sea, me tomó casi que el mundo se acabe a nivel mundial, la crisis más grande, para yo atreverme a tomar esa decisión, que aún así fue gradual, porque en ese momento yo todavía me voy al campo con 2 empleos, 3 empleos, 4, con 4 empleos. O sea, me fui a ser libre, pero todavía tenía el miedo de soltar el ingreso. Y eso ya vino sucediendo con otros ejercicios que más adelante me vinieron a suceder. Pero siempre, a ver, la constante en esto es que tú tengas el cuestionamiento y que te estés educando. ¿De dónde? De libros. Hoy en día tienes videos, porque eso te va dando la información en tu mente para que tú poco a poco vayas creyendo en ti. Lo que sucede, que Vía nos decía ahorita, llegamos a los 80 años y estamos trabajando para algo que no tiene nada que ver con nosotros. Puede ser una empresa ajena a nosotros. Le damos la vida a una empresa que a cambio nos da un salario. Es como que da un paso y te doy tu salario seguro. Ahí te tiene. Intercambiamos nuestro tiempo Total. por dinero. Intercambiamos nuestra vida entera y ahí qué forma de tenernos esclavos. Esa es la nueva esclavitud. Hay algunas personas pues que les mueven mucho, sí conectan con el trabajo. Yo los invitaría a que sí se cuestionen mucho el por qué han elegido ese trabajo. O sea, por qué es que lo están haciendo, para que qué es lo que mueve en ustedes, además de un salario fijo que te va a permitir cubrir nuestras necesidades básicas, que es importante. Aclaración, perdón, Vía. Si tú estás en un empleo y estás feliz con tu empleo, muy seguramente no estás viendo este video. Pero si lo estás viendo y estás feliz ahí, el espíritu del emprendedor es como un león que está enjaulado y tú estás caminando de lado a lado de la jaula en el zoológico, así nada más viendo para afuera a ver por dónde te escapas, en qué momento. Uno está esperando. Si tú no tienes ese espíritu de emprendedor dentro de ti, tú vas a estar muy bien en donde estás ahora. Y honestamente, si no tienes ese espíritu, no te recomendaría tampoco que salgas a enfrentarte a cosas que pues sencillamente en este momento no son para ti. Y se necesitan seres humanos que estén haciendo las cosas con amor verdadero en lugares de empleo, no por miedo. Entonces aquí lo que tú sí puedes estar sintiendo es un amor por tu oficio, por tu labor, a dar lo mejor de ti a cada uno de esos clientes que están ahí, no por el miedo del salario, no por ir a hacer algo y volver a la casa y sentir que no tienes vida, sino por dar tu mejor ser a ese oficio o labor que tú estás dando y siendo un ejemplo para todos tus compañeros en el trabajo, para tu jefe, para los clientes. O sea, en el lugar en el que tú estás, tú puedes ser esa semilla, esa luz que empieza. Lo importante es que empieces a hacer lo que realmente deseas hacer en el corazón y no que te estés aplacando y estés detrás de las rejas por miedo. Sí, es cierto. Y sobre todo que te sientas con esas ganas de querer contribuir y entregar todo lo que tú tienes, porque todos tenemos una inteligencia, una sabiduría infinita, unos poderes maravillosos, capaces de cosas inimaginables para nuestra mente, que podemos estar sirviendo, podemos estar entregando todo eso, pero muchas veces por los miedos es que vamos ahí frenándonos. Bueno, listo. Y esta es mi historia personal. Entonces, tú conectas con ciertos puntos, tú vas a irlo sintiendo acá. Y la mente de pronto ahí mismo va a empezar a refutar. No, eso es él. No tú. Eso es él que hizo eso y que hizo aquello y que mira que bien maneja esto y que no, y ya salen en televisión. Y él. No, esa es la mente. El corazón es el que está sintiendo y tu mejor guía. Y el miedo, cuando lo aprendes a usar, es confirmación de dónde está el siguiente aprendizaje. Así que si tú estás conectando con todo esto, ahí está la respuesta. El miedo es esa señal de que hay una capacidad nueva que vas a potenciar. Es un descubrimiento nuevo que está dentro de ti que va a salir con esa experiencia. Para mí eso es el miedo. Entonces, Jorge, cuéntanos, ¿cuál es ese más grande miedo que has tenido que conocer para poder desatar todo este potencial y hacer lo que haces hoy? Pues el miedo más grande que yo he tenido es creer en mí mismo, porque yo siempre estaba buscando esa conexión. Pues yo cuando empecé a leer y todo, me di cuenta que yo estaba en el fondo de mí buscando una conexión con mi verdadero ser, con mi función en esta vida, con mi razón de ser.
de todo lo que me habían programado, ya yo estaba teniendo una separación de eso, una insatisfacción muy notoria. Y sencillamente las circunstancias que me traía la vida era lo que me recordaba eso. Entonces fueron las herramientas que a mí me permitieron darme cuenta que mi mayor miedo era verdaderamente abandonar todo lo que yo había creído que soy y encontrarme con mi verdadero ser, porque yo sabía que eso iba a traer, no sabía, o sea, ella creía que eso iba a traer catástrofe, que eso era lo peor en mi vida, porque no iba a haber la seguridad monetaria, porque para yo ser verdaderamente yo tenía que dejar mis trabajos, yo tenía que recuperar mi tiempo y mi vida, no importa a qué velocidad o cuándo, yo tenía que dejar mis trabajos, y eso era de donde más me agarraba el miedo. ¿Tú de qué vas a vivir? ¿Con qué le vas a dar a tu esposa, a tus hijos? ¿Vas a defraudar a tu familia? Ese fue el miedo más grande. Y la vida me lo vino a mostrar así, dosificado, porque así fue como yo me sentía preparado. Iniciamos a viajar, mi amada me dice, bueno, pero no, ¿tú no crees que quieres es viajar? Y yo, sí. ¿Y qué hiciste? Construiste una casa en la naturaleza donde sigues encerrado. Pues no sé, a ver cuánto duramos ahí, como un año, construyendo la casa y todo, y la casa ni siquiera estaba terminada. Pero miren qué forma tan bonita de empezar a desligarme de esos miedos. Todo mi dinero, esa inversión yo la estaba poniendo en esa casa. Esa casa representaba mi nueva seguridad en mi nuevo lugar favorito, la naturaleza. Es maravilloso. Amaneceres de Gaia es, para mí, maravilloso. Cualquier persona que va y queda deslumbrada de los amaneceres que hay allá, la naturaleza, el silencio. Yo pronto iré a conocer. Sí, así va a ser. Y todo eso lo puse en espera, por seguir creyendo en mí y por dejar de creer en los miedos. ¿En qué forma? La casa no quedó terminada, así que lo que yo quería tener ahí de esa supuesta seguridad quedó hasta ahí, porque nos fuimos a vivir lo que es viajar. Empezamos en pequeños pueblos, luego en otra ciudad, luego en otra ciudad, y llegamos a un lugar maravilloso donde nos llegamos a encontrar con una cabaña que soñábamos, y ahí duramos mucho tiempo. Luego fuimos a Perú, pero en ese proceso conocimos a Vía. Yo los perseguí hasta acá, Colombia. Ahora Vía está aquí. Comprendimos que sí era nuestro estilo de vida el ser nómadas ecodigitales, compartiendo todo este proceso de aprendizajes, servir. Ojo, el propósito grande mío, tú me preguntabas ahorita, Vía, yo descubrí que es, primero, vencer mi miedo de conocerme a mí mismo y vivirme a mí mismo, para poder así servir a los demás. Si no, yo no puedo servirle a nadie. Si yo soy una bola de miedo, ¿a quién le voy a servir? Y ahora estoy ya buscando en el camino lo que me voy encontrando como herramientas para poderle facilitar a aquellas personas que quieren vivir un estilo de vida también más libre. ¿Herramientas de qué? De todo tipo. Mentales, del ser, laborales, económicamente hablando, o mostrar o dar el ejemplo, bueno, como lo queramos llamar, de lo que ha sido mi propio recorrido, y vivirlo en carne propia, pues me permite hablar con confianza, con autoridad, con seguridad. Antes yo tenía muchas dudas. Hubo un momento en mi vida en el que yo empecé a entrar al mundo del emprendimiento, de dar como un servicio mis conocimientos, pero yo venía de ser empleado. El único conocimiento que mi mente avalaba como verdadero y poderoso y de rigor era el conocimiento de la universidad y del colegio y de alguna entidad avalada por el gobierno donde te dan un diploma. ¿Qué carajo voy yo a enseñar de mi experiencia de vida? Eso no tiene ninguna credibilidad y ningún valor, porque nos han enseñado prácticamente que es como si nuestro espíritu y nuestro valor tuviese que ser avalado por el sistema corporativo, por el sistema, llamémoslo así. Entonces nos enseñan a no creer en nuestro ser. Nos enseñan a no creer en nuestro ser, sino a creer en lo que está afuera. Cuando tú ya crees en tu ser, todo cambia. Y por eso es que el sistema que yo encontré, que es comunicación humano-humano, o lo que yo llamo crear redes de humanos, es muy valioso, porque nosotros somos, estamos hechos de lo mismo. Vemos los miedos míos, los veo reflejados en ti. Lo que tú ya has avanzado lo veo reflejado en mí, y yo empiezo a descubrirme también a través de ti. Lo que llaman de que somos espejos en ese aspecto es muy cierto. Pero mi mayor espejo y el más grande ha sido mi amada alma gemela, a la que veo todos los días, y todos los días me está mostrando quién yo soy realmente, y todos los días me está diciendo, tú sí puedes hacer eso, y
tú tienes esto que no, que deberías mejorar. Todas esas cuestiones que yo no veo en mí por el filtro tan tremendo que ha sido mi mente, me lo empieza a mostrar otra persona, y por eso es que hay muchas rupturas muchas veces en las relaciones, porque empezamos a ver la realidad que no queremos ver, ese ser verdadero que nos pone en el tibritábara con lo que nosotros creíamos que era una vida de valor para la sociedad, nos lo pone enfrente de nosotros, y eso duele mucho porque la mente te va a poner a prueba y te va a tratar de alejar. Entonces yo descubrí en este camino que mi propósito es conocerme a mí para poder servir y poder ofrecer herramientas para quien esté listo a tomarlas. Creo que ese servicio ya se da por simple añadidura cuando realmente logramos conectar con este propósito. Y Sí. para este propósito, desde mi experiencia y con lo que comentas y diferentes historias que escucho, que me cuentan, que pregunto, es que cada experiencia suma y te lleva hacia ese propósito. Total. ¿Sí? Yo no sé si Y- ustedes se vieron, perdón, yo creo que muchos de ustedes se vieron a Forrest Gump. Nosotros nos la vimos hace poco. Un ejemplo Sí, maravilloso. buenísimo, Maravilloso. recomendadísima. Maravilloso cuando Forrest Gump sintió en su corazón, porque él es una persona que actúa por todo lo que siente en el corazón, nunca realmente tuvo miedo por su condición. Salió a correr, algo tan, digamos, ridículo como eso. Y cuando veía, dice que el servicio ya es de añadidura, Forrest Gump llevaba 2 años o 1 año corriendo y la gente lo empezó a seguir porque decían que él era sanador y que tenía la respuesta y todo. Y él lo único que estaba haciendo era correr. El más grande sabio. Mira, Ajá. dio un ejemplo siguiendo a su corazón, algo tan sencillo como me voy a correr. Pero él corrió y corrió y corrió y Sí. corrió sin estar pensando dónde voy a comer, quién me va a mantener, qué va a pasar con mi casa, que hasta yo me preguntaba, oye, ¿quién le está cuidando la casa? Es un ejemplo muy bonito y práctico. Así es, y es muy interesante porque sin darnos cuenta, porque Forrest Gump, o sea, sin tener como la intención consciente de, no, yo voy a ayudar a las personas, o no, yo voy a inspirar, no, es simplemente tú te enfocas en tu historia, en tu desarrollo, en tu propósito, eres feliz, que es el objetivo base y final de cada meta, ¿no? Entonces, mientras tú te enfoques en eso, conectas con esa sabiduría que hay dentro, porque yo sí creo de que hay una sabiduría infinita dentro de cada uno, de cada ser humano. Y cuando tú conectas con esa sabiduría, todo va fluyendo y se va dando por añadidura. Y querramos o no, estamos inspirando a las personas. Hay muchas personas que nos están viendo, que están mirando cada paso que damos, nuestro estilo de vida, qué es lo que hacemos, qué dejamos de hacer. Y era muy gracioso porque en este camino hablábamos sobre el miedo más grande, como el de encontrarse con uno mismo. Este encuentro con uno mismo, creo yo, Jorge, que te permite realmente conectar con tu capacidad. Según lo que he escuchado, lo que he vivido y esta superación de mi tartamudez de 17 años que estuvo presente en mi vida, era este miedo a la propia capacidad de poder hacer algo. Por ejemplo, cuando me comentabas sobre el miedo a perder ese dinero, claro, tienes miedo a que lo vas a perder, porque en cierta forma hay este temor de que, oye, ¿qué tal si no voy a poder recaudar todo ese dinero que necesito para darme el estilo de vida que quiero? Yo lo relaciono mucho siempre con el miedo a la propia capacidad. Entonces, es muy gracioso porque la vida es incertidumbre. O sea, por más que uno planee, por más que uno tenga una agenda y diga, no, esto, el otro, y esto va a ser así, las cosas jamás suceden como las planeamos. Muchas veces suceden mejor de lo que imaginamos, es más, cosas que ni siquiera soñamos y decimos, wow, esto me está pasando a mí, como cosas que pues son grandes aprendizajes para nuestra evolución, que son estos retos, son estas situaciones que se te presentan pues que no las esperabas. Les dicen problema. A mí me gusta decirles retos. Esos Exacto. retos que se convierten en grandes aprendizajes en la vida. El dicho que usamos mucho entre nosotros es: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Porque cuando tú empiezas ya realmente a ir a dar esos primeros pasos, el que está al frente, ahí empieza a darse tanto los retos que mencionaba como las soluciones a esos retos. Muchas veces, ¿por qué no empezamos a caminar? Porque estamos pensando en el paso 10º, en el 20º, y lo más chistoso es que, siendo honesto, estamos pensando en el paso 1000. ¿Tú qué carajos vas a saber cuál va a ser el paso 1000? Lo único que vas a lograr es no arrancar. Pero el siguiente paso sí te puedo decir que lo tienes claro. Es decir, hombre, ¿yo qué siento acá? ¿Qué quiero hacer?
¿Qué necesito para hacer eso? O para hacer eso. Pues inicia con eso. Te aseguro que para ser eso no necesitas dinero. El dinero no está para ser. El dinero ya está para hacer. Entonces, en un proceso resumido, ya viendo en retrospectiva, si tú eres un emprendedor, hoy en día, empleado o no, yo te diría, empieza a ser lo que quieres ser, para luego hacer lo que quieres hacer y luego tener lo que quieres tener. Ser lo que quieres ser va a empezar a ponerte a ti en la realidad que quieres ver. Y con eso empiezas a poner, pues obviamente todos los seres a tu alrededor van a estar acordes a tu realidad. Cuando ya tú eres lo que quieres ser, confías en ti. Para esto te recomiendo mucho, ha mencionado varias veces las meditaciones. Yo creo que de pronto en otra entrevista podemos hablar a profundidad sobre eso, pero te entrego una herramienta que tengo en Jorge Donado Oficial en YouTube, que se llama Prácticas Meditativas en Calma. ¿Por qué? Porque fue mi camino. Así descubrí yo quién soy. Así pude ser. Y te digo, me conecté con todo lo que hay. Y si tú quieres empezar a hacer, te pones los audífonos, escoge del tema 1 hasta el 46, 7 que van ya, son totalmente gratuitas. Perdóname si hay publicidad, pero es YouTube. Mi objetivo es compartir contigo lo que a mí me sirvió. Esto es una de las herramientas para empezar a hacer. Y voy a dejarte por aquí el canal de Jorge para que lo sigas y aproveches todas las meditaciones buenísimas que están ahí. Entonces, segundo, cuando ya tú vas a tener un recorrido de autodescubrimiento, esto te va a traer mucho cuestionamiento, depende del lugar donde tú estés. Si tú tienes de pronto alguna duda, tú siéntete libre. Escríbele a Vía. Compartimos y tú nos puedes escribir si tienes cualquier duda. Pero en resumidas cuentas, una vez que ya tú te sientes cómodo y crees en ti, vas a empezar a hacer. Yo no creía en mí. O sea, yo siendo empleado, ¿cuándo iba a ponerme a ofrecer unas meditaciones? Hoy en día, si yo vendiese por un valor monetario, es decir, las personas hoy en día pueden ya pagar mis meditaciones. ¿Por qué? Porque yo creo en mí y esto está siendo un valor para la gente, para las personas. Yo ¿por qué no estoy cobrando? Porque tengo unos valores, lo cual me hacen dar todo lo que sea el tema espiritual y de crecimiento humano, pero es algo que antes yo no creía que podía hacer. Entonces, cuando ya tú crees en ti, tú empiezas a hacer. Pero hazlo inicialmente, yo te diría, no te preocupes del pago. Continúa con tu apalancamiento, que es el empleo o el que tengas, apalancamiento financiero. Y empieza a hacerlo sin el miedo de que es que no me van a pagar. No sé, si a ti te gusta pintar, ponte a pintar en la puerta de tu casa y que todos vean que tú estás pintando. Van a empezar a lo que le está pasando a mi hija. Ella está pintando ahorita en un lugar público y le empiezan a llegar solicitudes de que pinte y pinte. Va a haber un momento en el que ya no te van a decir me pinta, sino cuánto me cobra por pintar esto. Y ya estás entonces generando un ingreso a partir de lo que tú realmente quieres hacer. Es un camino progresivo. Hay gente que le encanta vivir la adrenalina de tirarse sin paracaídas, renunciar a los 4, 5, 6 empleos y en la caída verá cómo sobrevive, mijo. Pero de que encuentre la forma, la encuentra, porque hay una conexión de emergencia entre tu mente y tu corazón, es decir, entre tu programación y lo que realmente eres, que te va a sacar adelante, porque ya la mente dice, ya no estamos en pendejadas. O le ayudo a este man o nos morimos de hambre. Entonces ahí el ego y la mente dejan de detenerte y empiezan a trabajar aliado contigo hasta cierto punto. Una vez que empiezas a encontrar cierta comodidad, empieza la mente a actualizarse y a generarte nuevos problemas, nuevos retos, nuevos cuestionamientos. No es la enemiga, es sencillamente que te está ayudando a crecer. Y ya después vive la vida de tus sueños. Así de sencillo. ¿Cuál sería este mensaje que les dejarías a quienes están viendo este video? Bueno, como ya hablé del tema de creer en ustedes, ahora les voy a pedir algo. Y causó en mí la gran diferencia de todo, creer en la vida. En una de estas meditaciones a mí me llegó una cierta mucha información. Y una de ellas fue: la vida es vibración infinita de amor. La vida no te va a abandonar. Imagínate que el amor es una red energética y abrazadora, hermosa. Y tú estás ahí siempre y cuando tú lo creas. Así no lo creas, tú estás ahí. Pero tú te puedes hacer el que la vida es horrible y no aceptar que la vida es amor, o aceptar que la vida es amor y aprovechar esa energía para crear absolutamente todo lo que quieras. En el momento en que yo confié en la vida y solté todos esos miedos, en ciertos momentos los solté. Yo, que pase lo que tenga que pasar.
la vida me entregaba en bandeja de plata decorada, es más, ni siquiera plata, de oro decorada y con creces, eso que yo necesitaba en el momento, o lo que estaba buscando, o la prueba que necesitaba mi mente para creer, sí, estoy en manos confiables. Y esa es la vida. Si tú crees en Dios, en el universo, en tu yo crístico, en la energía suprema, esa es la vida. Y estás en buenas manos. Puedes confiar en ella. Y tú eres expresión de esa vida. Por eso es que lo importante es primero conocerte a ti para que puedas conocer a la vida. Así con eso tú puedes ir feliz, te lo puedo decir, feliz. Y los retos que llegan a ti, sí te va a dar un poquito de miedo, pero el miedo se cambia de impedimento a propulsión. Porque hoy en día, mis amigos y amigas, yo les digo, si llega a mí un reto, yo digo, qué rico, me faltaba un poquito de emoción a la vida. ¿Qué reto? ¿Qué nuevas manifestaciones voy a ver? Porque las respuestas que he tenido hasta hoy en día no se queda corto de milagroso, no se queda corto de increíble, no se queda corto de absolutamente ninguna de esas cosas que yo había leído en los libros, pero tienes que confiar en ti y por ende en la vida. Dale un chance a eso y verás que todo empieza a fluir para ti. Así es, y para eso comprometo a Jorge para hacer un nuevo video sobre meditaciones donde te compartiremos, porque esta es una de las herramientas que me ha servido muchísimo a manera personal. Sé que a Jorge lo ha ayudado infinito y Jorge ha tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas que lo han solicitado, que han conectado con, y si tú eres uno de ellos, entonces el próximo video te va a encantar. Muchísimas gracias, Jorge, por decir sí, por compartir. Muchas gracias. Un placer para mí estar hablando con ustedes, aunque en este momento, fíjate, estoy hablando ante un celular y me refiero a ustedes, porque ya yo sé en la realidad que estoy viviendo, y eso los incluye a ustedes. Ya yo sé el tipo de persona que llega a vernos a nosotros en el mundo real, y sé que esto va a llegar a los seres, investiguen también la palabra persona, no somos personas, somos seres humanos, que va a llegar a los seres humanos que están en el camino, en el momento y en el paso preciso para recibir esta información. Así que para todos ustedes un abrazo de amor desde la distancia y conexión. Estamos totalmente conectados entre todos. Muchas gracias, Jorge, y te invito a tomar acción desde donde estés y con lo que tienes integrado en tu ser, y lo hagas con miedo. Recuerda que aprendemos de todo y de todos, así que déjame en los comentarios qué fue lo que más conectó contigo, tus experiencias, porque recuerda que aquí estamos para juntos aprender, crecer, inspirarnos y evolucionar. Voy a dejarte las redes de Jorge Donado para que vayas y también aproveches todo ese contenido gratuito que sube Jorge con todo lo que está haciendo hoy con Unión Consciente, para que conozcas a cada integrante y te inspires también a recorrer el mundo, a abrir tu mente a nuevas experiencias, a nuevas posibilidades. Entonces, conmigo será hasta un próximo video. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. ¡Feliz vida!